¿Y si el problema no fueran las personas que eliges, sino la parte de ti que las elige? Imagina por un momento que hay un mecanismo oculto, una especie de brújula interna programada desde tu infancia, que te empuja una y otra vez hacia los mismos abismos afectivos. Dices que te atrae la intensidad, la pasión, los amores que arden, pero en el fondo sabes que ese fuego siempre termina por consumirte. Y lo curioso es que cuando intentas cambiar de tipo de persona, terminas repitiendo el mismo patrón con otro rostro, otra historia, pero la misma herida detrás. Esto no es casualidad ni mala suerte. Es el lenguaje silencioso del inconsciente, y Carl Gustav Jung fue uno de los pocos que se atrevió a descifrarlo. Antes de continuar, si este tema te resuena, considera suscribirte a La Mirada Filosófica, el espacio donde transformamos tus crisis emocionales en claves para entender la mente. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo, porque entender cómo nos conectamos entre distintas partes del mundo también es una forma de reconocernos en el espejo del otro. Seguimos. Jung, ese psiquiatra suizo que rompió con Freud y se atrevió a mirar lo que ni la razón ni la ciencia se atrevía a nombrar, dedicó su vida a explorar el territorio más peligroso del alma, el inconsciente. Y no el inconsciente freudiano lleno de pulsiones reprimidas, sino uno mucho más vasto, como un océano donde flotan imágenes, arquetipos y traumas heredados de generaciones. Allí está la sombra, esa parte de ti que no aceptas, que niegas, pero que sigue viva y actuando bajo tierra. Y es precisamente esa sombra la que elige por ti cuando te enamoras, cuando confías en alguien que no deberías, o cuando repites el mismo error diciéndote que esta vez será diferente. Piénsalo. No eliges con la cabeza, eliges con la herida. Tú crees que eliges porque alguien te atrae, te emociona o te hace sentir vivo. Pero en realidad, muchas veces lo que te atrae es la posibilidad inconsciente de repetir un conflicto antiguo. Jung decía que aquello que más nos irrita, nos hiere o nos obsesiona del otro revela algo que no hemos reconocido en nosotros mismos. Cuando alguien te descoloca emocionalmente, lo que estás viendo no es al otro, es tu sombra proyectada, reflejada como un eco de lo que fuiste o temes ser. Esta trampa cognitiva tiene una arquitectura precisa. No se trata solo de gusto o preferencia, sino de un proceso psíquico de proyección. Lo que no puedes aceptar en ti, lo proyectas afuera. Lo que no puedes controlar en tu inconsciente, cobra vida en tus vínculos. Por eso hay personas que, sin saberlo, repiten siempre el mismo tipo de historia, el salvador que termina agotado, la persona independiente que no soporta la dependencia del otro, o quien confunde el dolor con amor. Todos cargamos una guionización inconsciente que dirige nuestras relaciones hasta que decidimos mirarla de frente. Aquí es donde entra la paradoja más dolorosa, aquello que más niegas en ti es lo que secretamente gobierna tu destino. Si reprimes tu fragilidad, terminarás enamorado de alguien que la exhibe sin pudor. Si te niegas tu poder, caerás rendido ante quien parece poseerlo en exceso. Si no aceptas tu necesidad de control, atraerás personas que te dominen o que te desafíen con su caos. En cada historia amorosa, la sombra busca salir, hablar, reconocerse. Pero nosotros preferimos culpar al otro, etiquetarlo de tóxico, sin darnos cuenta de que la toxicidad muchas veces es un espejo de nuestra ceguera. La psicología junguiana no habla de errores, sino de símbolos. Cada elección emocional tiene un significado oculto, una enseñanza codificada. Cuando alguien nos rompe el corazón, lo que se fractura no es solo el vínculo, sino la ilusión de que el amor puede salvarnos sin autoconocimiento. Jung lo decía con crudeza: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Así de brutal. Así de verdadero. Entonces, ¿qué estamos repitiendo exactamente? Jung habló de los llamados complejos inconscientes, núcleos de emoción y memoria que giran alrededor de experiencias pasadas, especialmente de la infancia. Esas experiencias cargan energía psíquica. Si no las reconocemos, se transforman en imanes invisibles que atraen a las personas perfectas para reactivar esa energía. No porque el universo te castigue, sino porque la psique busca completarse, integrarse. Lo que no se integra, se repite. Muchos piensan que sanar es olvidar, pero Jung propuso lo contrario. Sanar es mirar lo que fuiste y abrazarlo sin juicio. Por eso cada fracaso amoroso es, en realidad, una cita con tu inconsciente.
Cada discusión, cada desencuentro, cada traición tiene algo que contarte sobre ti. Pero mientras sigas viendo al otro como el villano, no escucharás el mensaje. Hay una frase que podría resumir toda la obra de Jung: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Ahora bien, entender esto no te salva automáticamente del patrón. La mente occidental tiene la manía de querer resolverlo todo con saber. Pero el inconsciente no se cura con conocimiento racional. Se transforma con conciencia vivida, con atención constante, con la valentía de mirarte en el espejo sin filtros. El proceso junguiano es más parecido a un viaje iniciático que a una terapia de conversación. Implica enfrentar dragones interiores, los mismos que luego dejas que los demás encarnen por ti. Observa tus relaciones pasadas. ¿Notas el patrón? Personas distintas, pero emociones idénticas. Desengaños que ya te sabías de memoria. Esa sensación de déjà vu emocional no es una coincidencia. Es tu inconsciente repitiendo la lección hasta que decidas aprenderla. El amor, bajo esta mirada, no es una búsqueda de felicidad, sino un laboratorio de autoconocimiento. Y si no lo entiendes, el laboratorio explota una y otra vez. Jung tomó las contradicciones humanas y las convirtió en símbolos. Para él, el amor era una fuerza arquetípica, tan poderosa como la muerte o el mito. No era un simple sentimiento, sino una energía transformadora que despierta lo mejor y lo peor de ti. Por eso enamorarse es peligroso, te enfrenta con lo que aún no eres capaz de sostener. El otro se convierte en tu espejo, pero si no soportas lo que ves, lo rompes. Y en ese gesto simbólico, te rompes también a ti mismo. La ironía es que muchos buscan relaciones conscientes repitiendo inconscientemente lo opuesto. Hablan de amor maduro, pero huyen del espejo interno. Leen sobre espiritualidad, pero proyectan su falta de amor propio en el otro. Publican frases sobre sanar, pero siguen alimentando el mismo ciclo emocional. Es el mito contemporáneo del autoconocimiento convertido en espectáculo. Pero el trabajo real comienza cuando cierras los ojos y aceptas que la relación más importante no es con el otro, sino contigo mismo. ¿Y cómo empezar ese proceso? No con explicaciones, sino con observación. Cada vez que una emoción te desborde, en lugar de huir, escucha. Cuando una persona despierte una reacción desmesurada, pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo tocada? Esa simple pregunta puede ser el comienzo del viaje hacia tu integridad. Jung llamaría a eso el inicio del diálogo con la sombra. Y en ese diálogo, poco a poco, el inconsciente deja de ser un enemigo oculto para convertirse en un aliado poderoso. La trampa cognitiva junguiana no está en amar, sino en no integrar. Mientras sigas viendo el amor solo como recompensa o validación externa, seguirás entregando tu poder al inconsciente colectivo. Jung creía que la individuación, ese proceso de volverte completo, consistía precisamente en reconciliar lo que has negado. No en ser perfecto, sino en ser entero. Y esa integridad duele. Porque descubrir que tus elecciones afectivas han sido dictadas por tus sombras implica dejar de culpar al otro y asumir la responsabilidad total de tu historia. El espejo que no quieres mirar está ahí, esperando. Cada relación fallida, cada desengaño, cada persona que te desarma es un reflejo de lo que no te atreves a ver. Pero aquí está la paradoja más hermosa: cuando finalmente te atreves a mirar, el reflejo deja de doler. Ya no atraes a quien te hiere, porque has aprendido a amar lo que antes rechazabas en ti. Y entonces el amor cambia de forma. Deja de ser una necesidad para convertirse en una elección. Suscríbete a La Mirada Filosófica si quieres seguir explorando estas preguntas que ningún algoritmo resolverá por ti. Aquí no buscamos respuestas fáciles, sino verdades profundas. Porque mirar tu sombra no es un acto de castigo, sino el primer gesto de libertad. El espejo, al final, no es tu enemigo. Es el mapa hacia lo que siempre fuiste, aunque aún no te hayas atrevido a verlo. Vivimos creyendo que somos lo que mostramos. Creamos una versión pulida de nosotros mismos para las redes, para los demás, y sobre todo, para no tener que enfrentarnos a lo que hay debajo. Pero la verdad es que dentro de cada uno hay una habitación cerrada con cosas que no queremos mirar.
rencores acumulados, deseos prohibidos, impulsos reprimidos, frustraciones y heridas que preferimos enterrar bajo una sonrisa de aparente control. Jung llamó a ese conjunto de partes negadas la sombra, y la personificó como un fantasma que nunca duerme. Puedes rechazarla, pero siempre encontrará una forma de hacerte saber que sigue ahí. La sombra no es el mal en sí, sino lo que no quieres aceptar. Puede ser tu egoísmo, tu envidia, tu deseo de poder, o incluso tu vulnerabilidad. Todo aquello que consideras inadecuado, indigno o peligroso acaba allí, oculto. Pero, como toda energía que se reprime, busca una vía de manifestación. Y la encuentra. Lo hace en tus impulsos irrefrenables, en tus arrebatos de ira, en tus juicios más duros hacia los demás. Lo hace, sobre todo, en el amor. La sombra tiene la mala costumbre de elegir por ti cuando no la escuchas. En el momento en que comienzas una relación, muchas veces te sientes como si ya conocieras a esa persona. Hay algo misterioso, casi magnético. Jung diría que lo que reconoces no es al otro, sino a tu propia sombra reflejada. Esa atracción inicial, ese destello irresistible, es el inconsciente señalándote una parte de ti que aún no has integrado. Por eso los enamoramientos veloces suelen ser espejismos de la sombra, parecen mágicos, pero son reenactuaciones antiguas. Buscas en el otro lo que no toleras en ti. Te enamoras del reflejo invisible que el inconsciente proyecta sobre su rostro. La sombra se manifiesta de forma oblicua. No la ves, pero la sientes. Es esa voz que te dice que algo te indigna sin motivo aparente, o que te hace sospechar del otro sin pruebas, o que te lleva a repetir conductas que juras no volver a cometer. Es el saboteador silencioso de tus relaciones. Cuando menos lo esperas, surge disfrazada de justicia, de moral o de sinceridad. Pero lo que realmente está buscando es reconocimiento. La sombra no desaparece con negación. Exige luz, no censura. Jung veía en los mitos antiguos una forma simbólica de hablar del inconsciente. En ellos, el héroe siempre debía enfrentarse a una criatura oscura antes de alcanzar la totalidad. Esos monstruos no eran enemigos externos, sino representaciones de la sombra. Hércules debía luchar contra su propio descontrol, Ulises con su orgullo, Prometeo con su ibris. Y si lo pensamos, nuestras historias de amor contemporáneas son versiones modernas de esos mitos. Cambian los escenarios, pero el núcleo es el mismo: amamos para encontrarnos, y sufrimos para reconocernos. La sombra aparece también en las pequeñas contradicciones. En esa persona que predica la bondad, pero es incapaz de admitir su resentimiento. En quien defiende la libertad, pero teme la soledad. En quien busca amor, pero no tolera la intimidad. Todos, sin excepción, llevamos una sombra que actúa cuando decidimos mirar solo nuestra luz. Por eso Jung insistía en la necesidad de integrar, no eliminar. Querer ser solo bueno es otra forma de soberbia, porque niega la mitad de lo que eres. Y cuando niegas una mitad, el alma se desequilibra. La sombra se alimenta del silencio y del autoengaño. Cuanto más te esfuerzas por parecer equilibrado, más fuerza toma en la oscuridad. Un ejemplo cotidiano: esa persona que siempre busca relaciones donde pueda salvar al otro. Parece noble, ¿verdad? Pero muchas veces esa necesidad de salvar revela lo contrario, una sombra narcisista disfrazada de altruismo. No se trata de ayudar, sino de confirmar la propia valía a través del sufrimiento ajeno. Lo interesante es que la sombra no miente del todo. Solo exagera o distorsiona una necesidad genuina que no ha sido escuchada. Cuando proyectas tu sombra sobre los demás, el mundo se divide entre buenos y malos, víctimas y culpables. Todo lo que no toleras dentro de ti se vuelve intolerable fuera. Este es uno de los mecanismos más potentes del inconsciente, la proyección. Crees que ves al otro, pero estás mirando un retrato de ti mismo. Y aquí es donde se esconde la trampa: mientras sigas viendo enemigos o tóxicos en todas partes, seguirás atrapado. Solo cuando comprendes que el conflicto es interno comienza la verdadera libertad. El espejo externo se disuelve, y quedas frente a ti mismo. En el amor, la sombra puede adoptar formas seductoras. Puede presentarse como esa persona que encarna todo lo que dices desear. Amor apasionado, conexión profunda,
destino compartido. Pero, en poco tiempo, algo se tuerce. Aparece el control, la culpa, la dependencia. ¿Por qué? Porque tu sombra no busca pareja, busca integración. Usa al otro como catalizador. Mientras no la reconozcas, seguirás repitiendo la misma historia. Lo curioso es que el sufrimiento no es un error del sistema, sino su lenguaje. La sombra no castiga, enseña. Miremos un ejemplo. Supón que has reprimido tu rabia durante años para mantener la paz. Crees que ser amable te salva de los conflictos, pero lo que logras es acumular resentimiento. Entonces conoces a alguien temperamental, intenso, que explota con facilidad. Te atrae y te aterra a la vez. Lo que ves en esa persona es tu propia ira negada pidiendo salir. Puede que al principio te fascine su autenticidad, pero pronto te sentirás oprimido. En realidad, el conflicto no es con esa persona, sino con tu represión. La sombra ha elegido a alguien que te obligue a mirar aquello que negaste. Así intenta devolverte la totalidad. Jung decía que el inconsciente actúa con una inteligencia simbólica. No destruye, compensa. Si vives atrapado en una máscara de bondad, el inconsciente traerá figuras de sombra que compensen tu exceso de luz. No para castigarte, sino para equilibrarte. Pero la mayoría resiste esta función compensatoria. Se retira, huye, cambia de pareja, repite el patrón. La sombra vuelve con otro nombre. Hasta que decides detenerte y reconocer que el problema no es el otro, sino el juego interior de tus polaridades. El miedo a la sombra es, en el fondo, miedo a perder el control. Vivimos en una cultura que premia la luz, el éxito, la positividad, mientras esconde la angustia y el vacío bajo filtros de bienestar. Pero lo reprimido no desaparece, se transforma en síntomas, en obsesiones, en atracciones destructivas. Cuanto más ocultas tu oscuridad, más poder toma sobre ti. La paradoja junguiana es que solo el que desciende a su oscuridad puede ver su luz real. No la luz artificial del ego, sino la autenticidad que nace del conflicto aceptado. Piensa en esos momentos en que finalmente aceptas sentir lo que tanto temías. Rabia, celos, impotencia. En lugar de destruirte, te humanizan. Dejas de juzgarte con tanta dureza y puedes mirar al otro con compasión. Esa es la primera señal de integración, dejar de ver al otro como enemigo. Lo inconsciente deja de dividir, y la energía psíquica se libera. Eso no significa que el amor se vuelva fácil, sino que se vuelve consciente. Ya no eliges desde la herida, eliges desde la totalidad. Aceptar la sombra no es justificarla. No se trata de romantizar tus conductas destructivas, sino de entender su raíz. La rabia no pide control, pide escucha. La envidia no pide culpa, pide creatividad. La soledad no pide evasión, pide presencia. Jung decía que cada emoción reprimida es una forma de energía psíquica bloqueada. Al integrarla, recuperas esa energía y la transformas. El proceso de individuación comienza ahí, cuando recuperas las piezas que habías arrojado a la oscuridad y las conviertes en fuerza vital. La sombra, entonces, es tu aliada más incómoda. Es la guardiana del tesoro que protege tu crecimiento. Quien la enfrenta deja de buscar la perfección y comienza a vivir con profundidad. Y aquí está la ironía final, todo lo que siempre quisiste ser está escondido precisamente en lo que temías mirar. Jung no veía la oscuridad como un infierno, sino como el seno donde se gesta la transformación. Reprimirla era, para él, una forma de mutilación espiritual. Integrarla, en cambio, era el comienzo de una vida auténtica. Si el primer paso fue reconocer que repites patrones por una fuerza inconsciente, el segundo es entender que esa fuerza tiene nombre y propósito. La sombra te muestra lo que falta por integrar. No está en guerra contigo. Es la parte de ti que quiere volver a casa. Cuando logres mirarla sin juicio, sin miedo, algo profundo comienza a moverse. Entonces, por primera vez, el fantasma deja de asustarte. Porque descubres que nunca fue tu enemigo, sino la parte olvidada de tu propia alma. Si la sombra representa lo que negamos de nosotros mismos, el anima y el animus encarnan lo que nos falta.
Jung describió estas figuras como los principios femeninos y masculinos del inconsciente, pero no en el sentido biológico, sino en el simbólico. Todo hombre alberga un anima, imagen interior de lo femenino, toda mujer guarda un animus, símbolo de lo masculino. Estas fuerzas operan de manera invisible en nuestras relaciones, empujándonos a buscar en otros lo que en realidad anhelamos integrar. Por eso el amor puede sentirse como una revelación, al mismo tiempo, como una pérdida. Crees haber encontrado al otro, pero en el fondo has encontrado la mitad olvidada de ti. Imagina que cada ser humano camina por la vida como un mito inconcluso. La psique busca completarse, y esa búsqueda adopta la forma del deseo. Cuando alguien te fascina más allá de la razón, lo que sientes no es solo atracción, sino una resonancia simbólica. Has tropezado con tu proyección del anima o del animus, el rostro inconsciente de tu totalidad. Jung decía que estas figuras son puentes entre la consciencia y la psique profunda. El problema surge cuando confundes ese símbolo con la persona real. Entonces ya no amas al otro, amas la proyección que has depositado en él. El anima y el animus son como espejos de un ideal arquetípico. En el caso del anima, el hombre proyecta en la mujer cualidades de sensibilidad, intuición y misterio que él mismo no reconoce. Con el animus sucede a la inversa. La mujer proyecta en el hombre su pensamiento racional, su fuerza o su dirección interior. Estas imágenes internas provienen del inconsciente colectivo, no de la experiencia directa. Por eso son tan seductoras y, al mismo tiempo, tan peligrosas. Pueden convertir una relación en una experiencia mística o en una prisión emocional. En ambos casos, la intensidad proviene de que no estamos relacionándonos con una persona, sino con una figura arquetípica vestida de carne y hueso. A lo largo de la historia, los mitos han narrado esta tensión. En la Grecia antigua, Aristófanes, en el banquete de Platón, cuenta el mito de los seres esféricos, completos y autosuficientes, que Zeus partió en dos. Desde entonces, cada mitad busca a su otra mitad con desesperación. Jung retoma esa intuición para decirnos que no buscamos al otro porque nos falte alguien, sino porque nos falta algo interno. El amor romántico, bajo esta mirada, es un llamado simbólico de la psique hacia la integración. Deseamos al otro porque en él intuimos la posibilidad de volver a ser enteros. Pero aquí está la trampa. Cuando confundimos al otro con nuestra totalidad, cargamos sobre sus hombros una expectativa imposible. Queremos que la pareja nos salve, nos ordene, nos dé sentido. Y cuando inevitablemente falla, lo llamamos desilusión, cuando en realidad es el choque entre la fantasía y la realidad. Lo que muere no es el amor, sino la proyección. Y de nuevo, la sombra se ríe, ha usado al anima o al animus para empujarnos a mirar lo que negábamos en nosotros mismos. Pensemos en ejemplos. Un hombre se siente atraído por una mujer libre, impredecible, misteriosa. Él, que siempre se ha considerado racional y controlado, se fascina con su espontaneidad. Pero pronto esa fascinación se transforma en incomodidad, la acusa de ser inestable, caótica, inalcanzable. Lo que no ve es que lo que lo irrita es precisamente la parte suya que no sabe ser libre. Su anima ha tomado forma en esa mujer, y se siente dividido entre el deseo y el rechazo. Solo cuando reconozca esa dimensión interna podrá amar de verdad, sin tratar de poseerla o corregirla. El caso inverso también es común. Una mujer se enamora de un hombre que parece seguro, decidido, orientado. Ella admira su claridad porque representa su propio animus no desarrollado. Sin embargo, con el tiempo, él se vuelve controlador o distante. Ella siente que pierde su voz y empieza a vivir a través de él. El conflicto no está en él, sino en su identificación con el animus proyectado. Al integrar su propio principio de acción y dirección interna, descubrirá que no necesita un héroe que la guíe, puede serlo ella misma. Estas dinámicas explican por qué muchas relaciones parecen seguir guiones repetidos. En todos los casos, el inconsciente usa al otro como escenario. La pareja se convierte en un teatro donde las imágenes internas buscan tomar vida. Pero el verdadero fin de esta representación no es perpetuar la fantasía, sino disolverla. Cuando el hombre descubre en sí la sensibilidad que admiraba, el anima se integra. Cuando la mujer asume el pensamiento crítico y la fortaleza que idealizaba en otros, el animus encuentra su lugar.
Entonces, por primera vez, ambos pueden amar sin proyección, sin necesidad de completarse a través del vínculo. Jung advertía que el anima y el animus pueden tener distintas formas según el nivel de desarrollo de la persona. En los hombres, el anima primitiva aparece como seducción o fascinación erótica, en etapas más maduras, se transforma en inspiración, empatía o sabiduría interior. En las mujeres, el animus primitivo se muestra como juicio rígido o superioridad intelectual, luego puede refinarse en discernimiento o guía interior. Este proceso de maduración convierte las energías arquetípicas en aliadas, no en tiranas. Pero para llegar ahí, hay que atravesar el fuego de la desilusión. La cultura contemporánea ha distorsionado estos símbolos bajo la idea del alma gemela, esa persona destinada a completarte. Es una idea bella, pero psicológicamente peligrosa. Porque si crees que necesitas a otro para ser completo, entregas tu poder al mito. Te condenas a la búsqueda infinita de un reflejo que solo existe dentro de ti. Jung no negaba el amor, sino su confusión con la posesión simbólica. Amar es reconocer el reflejo sin aferrarse a él. Integrar el anima o el animus es dejar de buscar lo que ya habita en ti, aunque aún no lo hayas despertado. Observa tus relaciones pasadas y verás las huellas de estas figuras. Las conexiones más intensas, las que te marcaron, probablemente activaron tus arquetipos internos. Esa persona que sentías conocer desde siempre, que te hacía sentir vivo, era el rostro de tu inconsciente llamando a la puerta. Pero cuando ese rostro se desvaneció y el encantamiento se rompió, quedaste solo contigo mismo. Ese es el momento exacto en que el trabajo interior puede comenzar. Mientras sigas buscando fuera lo que es una tarea interna, repetirás el hechizo del complemento perdido. Jung veía en el anima y el animus los mensajeros del alma. Son los puentes entre lo humano y lo divino, entre el yo limitado y el inconsciente colectivo. Cuando se les reconoce, multiplican la creatividad, la intuición y el sentido del propósito. Por eso las grandes obras artísticas o filosóficas suelen surgir tras una relación transformadora. No porque el otro sea la fuente, sino porque actúa como catalizador del proceso interno. El amor, en última instancia, es una alquimia de conciencia. A nivel simbólico, podríamos decir que la integración del anima y el animus es el matrimonio sagrado del alma. Un matrimonio interno que no requiere testigos ni ceremonias, solo atención y valor. Al lograrlo, cesa la guerra entre lo que deseas ser y lo que temes ser. Ya no necesitas un espejo externo para reconocerte. Entonces el amor cambia de propósito, deja de ser una búsqueda de salvación para convertirse en un encuentro de dos seres completos que deciden caminar juntos sin perderse uno en el otro. Esto no significa que el mito desaparezca. Seguiremos proyectando, porque es parte de la naturaleza humana. Pero con conciencia, la proyección pierde su poder destructivo. Puedes ver al otro como lo que es, un compañero de viaje, no un salvador. Y en esa lucidez, el amor se vuelve más real, más sereno, más humano. Jung decía que el alma ama por vocación, no por carencia. Y tal vez esa sea la enseñanza última del anima y el animus, que el amor verdadero empieza cuando dejamos de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. El mito del complemento perdido no habla de medias naranjas, sino de fragmentos de alma que anhelan integrarse. Cada relación significativa que vivimos, incluso las que terminan en ruina, nos devuelven una parte que habíamos perdido. Todo encuentro importante te transforma, y cada ruptura es una forma simbólica de renacimiento. Si logras ver el patrón, entenderás que no se trata de perder personas, sino de recuperar partes de ti. En ese sentido, cada amor es una iniciación secreta, una puerta hacia la totalidad. Cuando comprendes esto, el miedo al amor se disuelve. Ya no temes repetir, porque sabes que cada relación te acerca un poco más a ti. El anima y el animus dejan de ser tiranos emocionales para convertirse en guías de autoconocimiento. El deseo deja de ser carencia y se convierte en fuerza creadora. Y tal vez ese sea el verdadero sentido del amor, más allá del romanticismo y la dependencia, un recordatorio de que lo que buscas con tanto anhelo no está allá afuera, sino aquí, en la profundidad de tu propio ser. Crees que recuerdas tu historia, pero en realidad tu historia te recuerda a ti. Cada emoción intensa, cada reacción desproporcionada, cada elección irracional lleva la huella de un complejo inconsciente.
Jung decía que un complejo es como un pequeño yo dentro del yo, una subpersonalidad autónoma que piensa, siente y actúa por su cuenta. No lo ves, pero te maneja. Y lo más inquietante es que opera disfrazado de libre albedrío. Cuando te indignas por algo sin saber por qué, cuando repites una relación que juraste evitar, cuando caes en la trampa del mismo tipo de persona, ahí está el complejo, moviendo las piezas desde la sombra. Los complejos son los verdaderos algoritmos del alma. Son patrones emocionales arraigados en experiencias tempranas, generalmente formadas en la infancia. No son recuerdos conscientes, sino configuraciones energéticas cargadas de afecto. Imagina un grupo de neuronas emocionales unidas por una sensación de miedo, rechazo o abandono. Esa red no desaparece, duerme, esperando un estímulo parecido para reactivarse. Cuando aparece alguien que toca esa frecuencia, el complejo despierta. Y tú, sin saberlo, dejas de responder como adulto. Reaccionas como el niño o la niña que fuiste cuando el dolor original nació. Jung afirmaba que los complejos no son patológicos en sí mismos. Son parte natural del funcionamiento psíquico. El problema empieza cuando uno de ellos toma el mando. Cuando, sin darte cuenta, una herida se convierte en tu identidad. Por ejemplo, alguien con un complejo de inferioridad puede disfrazarlo con arrogancia o competencia excesiva. Otro, marcado por un complejo de abandono, puede volverse dependiente o incapaz de confiar. No importa cuánto sepas intelectualmente del amor o la psicología, si un complejo se activa, la razón pierde autoridad. El inconsciente se sienta al volante. En el terreno afectivo, los complejos suelen gobernar las relaciones. Es como si dos inconscientes se saludaran primero, antes de que las personas tengan siquiera tiempo de hablar. Tus heridas reconocen las heridas del otro, y esa compatibilidad invisible se confunde con química. Por eso hay amores que parecen inevitables, como si un imán nos uniera. Pero lo que realmente se atrae no es la madurez, sino la parte no resuelta. El complejo busca revivir su historia, no por crueldad, sino por necesidad de cierre. La psique intenta curarse repitiendo lo que la hirió, con la esperanza de obtener un desenlace diferente. ¿Te ha pasado enamorarte de alguien que al principio te hacía sentir completo, pero después te devolvió la misma sensación de abandono, humillación o desapego que viviste de pequeño? Ese es el complejo regresando. No te está castigando, te está mostrando su guión. Lo interesante es que el inconsciente no distingue pasado y presente. Para él, todo ocurre ahora. Entonces, cada vez que reaccionas desmesuradamente ante una decepción actual, en realidad estás reviviendo una escena pasada atrapada en tu cuerpo emocional. No reaccionas al presente, sino a un eco antiguo. Jung tenía una visión casi poética de los complejos. Decía que son como dioses olvidados que exigen reconocimiento. Cuando los ignoras, se vuelven tiranos, cuando los escuchas, se transforman en guías. De hecho, cada complejo encierra una parte de energía creativa que ha sido secuestrada por el dolor. Liberarla no significa eliminar el complejo, sino integrarlo. Mientras no lo hagas, cada relación será una repetición del mismo mito, tú como héroe, víctima o salvador dentro de una trama que no comprendes. Veamos un ejemplo. Alguien crece sintiendo que debe ganarse el amor a través del rendimiento. Aprueba la escuela con honores, siempre busca ser útil, intenta no molestar. En apariencia, triunfa. Pero emocionalmente, ha interiorizado un complejo de merecimiento, cree que el amor se obtiene por esfuerzo, no por presencia. Décadas después, conoce a alguien que al principio admira su dedicación, pero con el tiempo lo critica por estar siempre ocupado. Este comentario lo desarma, lo hiere más de lo que debería. ¿Por qué? Porque no es la pareja quien lo hiere realmente, sino la voz del pasado que susurra, no eres suficiente. El complejo se reactiva y toma el control. Otro caso, una mujer que creció con un padre ausente desarrolla un complejo de abandono. De adulta, atrae a hombres emocionalmente indisponibles. Cuando uno de ellos se aleja, no reacciona como una adulta experimentada, sino como aquella niña que esperaba que su padre volviera. No importa cuántas veces suceda, el cuerpo siente el mismo vértigo. No está amando al hombre presente,
sino buscando resolver el dolor antiguo. Pero mientras el complejo no se haga consciente, seguirá repitiendo la misma historia bajo distintos nombres. Los complejos son persistentes porque son inteligentes. Tienen su propio deseo, y ese deseo es sobrevivir. Se alimentan de atención inconsciente. Cuanto más los niegas, más los refuerzas. La única manera de liberarte es observarlos sin miedo. Jung proponía una actitud de diálogo interior, ver el complejo no como enemigo, sino como mensajero. Preguntarte, ¿qué parte de mí está hablando ahora? ¿Quién dentro de mí tiene miedo, celos, rabia? Esta práctica, lejos de ser mística, es una herramienta de autoconciencia radical. Identificar al complejo es el primer paso para que deje de poseerte. La clave está en reconocer que los complejos no quieren tu ruina. Quieren tu atención. Son fragmentos psíquicos atrapados en una emoción antigua. Como un niño que no fue escuchado, siguen repitiendo la misma historia hasta que los miras. En el momento en que lo haces, cambias el guión. Dejas de reaccionar, empiezas a responder. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es la frontera entre vivir inconscientemente y vivir con presencia. Podríamos decir que los complejos son los guardianes del inconsciente. Custodian la energía vital que has reprimido. En el mito griego, cada héroe debía enfrentarse a un monstruo para acceder a un tesoro. En términos psicológicos, el monstruo es el complejo, y el tesoro es la conciencia liberada. Si huyes, el monstruo crece. Si lo enfrentas, se disuelve. Pero no basta con intelecto. La integración requiere emoción, humildad y paciencia. Implica reconocer tus mecanismos y canalizar su energía hacia algo constructivo. La ironía es que el mundo moderno fomenta los complejos más que nunca. La comparación constante, las redes sociales, la necesidad de validación perpetua son combustibles para el complejo de inferioridad o de rechazo. Cada notificación puede convertirse en un microdisparo del inconsciente. Por eso, el trabajo junguiano resulta más urgente que nunca. Aprender a desactivar los disparadores emocionales para que no dominen tu comportamiento. La libertad psicológica no consiste en no tener heridas, sino en no ser gobernado por ellas. En las relaciones, los complejos se atraen como polos magnéticos. Un salvador atrae víctimas, un controlador atrae caóticos, un ausente atrae perseguidoras. La relación funciona como un circuito eléctrico donde el flujo emocional mantiene vivo el patrón. Ambos se retroalimentan, ambos repiten. Pero si uno de los dos logra hacer consciente su complejo, el circuito se rompe. La energía se transforma, y el vínculo cambia de forma. Ya no se trata de sanar al otro, sino de reconocer la herida compartida. Jung veía este proceso como una danza entre luz y sombra. Nadie es solo víctima o victimario, fuerte o débil, culpable o inocente. Todos jugamos distintos papeles según el complejo que esté activo. Por eso, el autoconocimiento no es moralista, sino integrador. No se trata de corregirte, sino de comprenderte. Cuando logras identificar cuál de tus complejos te domina, puedes observar la escena desde fuera. Y ese acto de observación, simple en apariencia, comienza a debilitar la identificación. Ya no eres el complejo, eres quien lo observa. Vivimos en una época obsesionada con la idea del control. Pero el verdadero poder, según Jung, no está en dominar lo inconsciente, sino en dialogar con él. Los complejos no se eliminan, se transforman. Cada vez que logras ver su patrón sin reaccionar, algo dentro de ti madura. Dejas de buscar culpables externos y comienzas a reconocerte como protagonista de tu historia. Ese es el inicio de la individuación, el proceso por el cual dejas de ser una colección de reacciones automáticas para convertirte en un ser consciente. Y aquí está el punto crucial, el inconsciente no busca castigarte, busca completarte. Cada complejo que regresa es una invitación a madurar. No hay evolución sin conflicto. Cada repetición te da la oportunidad de responder de otra manera. La próxima vez que sientas esa atracción incontrolable, esa ira desproporcionada o esa tristeza sin explicación, detente. Pregunta, ¿de dónde viene esto realmente? Tal vez no sea del presente.
tal vez sea el eco de un complejo invisible reclamando tu atención. Al final, el retorno de los complejos no es un retroceso, sino un recordatorio. Te muestran las partes de ti que aún esperan reconciliación. Son el pulso de tu historia personal manifestándose una vez más, no para atraparte, sino para liberarte. Y cuando comprendes su lenguaje, dejas de ser víctima de tus repeticiones. Aprendes a mirar de frente a tu pasado sin convertirlo en tu destino. Porque, como diría Jung, lo que persistes en negar acaba gobernándote, pero lo que aceptas se convierte en poder. El hechizo solo se rompe cuando decides despertar. Hasta ese momento, vives bajo la ilusión de que tus elecciones son libres, cuando en realidad son el resultado de una coreografía invisible entre tus heridas y tus deseos. Jung llamó a ese proceso de despertar individuación, el arte de convertirte en quien realmente eres, más allá de tus máscaras, tus complejos y tus proyecciones. Pero la individuación no es un viaje cómodo. Es como cruzar un bosque oscuro donde cada paso activa el eco de tus propios miedos. Romper el hechizo de los patrones tóxicos no es luchar contra los demás, sino mirar de frente lo que en ti sigue aferrado al sufrimiento. El primer paso para integrar la sombra y romper el ciclo es el reconocimiento. Lo que niegas te posee, lo que miras se transforma. Observa sin juicio las repeticiones de tu vida, las relaciones que siguen el mismo guión, los pensamientos obsesivos, los vínculos que terminan igual. Detrás de cada uno se esconde una energía psíquica esperando ser reconocida. No es casualidad que sientas atracción hacia ciertas personas o irritación ante actitudes específicas. Cada emoción intensa actúa como faro del inconsciente. El reconocimiento implica valentía, porque significa admitir que el problema no está afuera, sino en el reflejo interior que proyectas. El segundo paso es la confrontación. Jung hablaba de la confrontación con la sombra como un acto heroico, un enfrentamiento simbólico con el dragón que custodia el tesoro. No basta con saber que tienes una herida, debes convencerte de mirarla. Confrontar no es analizar fríamente, es sentir lo que fue negado. Es permitirte la rabia, la tristeza o la vergüenza que has reprimido durante años. Este paso duele, porque desmonta las defensas del ego. Sin embargo, es en ese dolor donde algo sagrado comienza a moverse. Por eso Jung decía que el alma no crece con comodidad, sino con fricción. Allí donde más te resistes, se esconde el núcleo de tu transformación. La confrontación implica también renunciar a la culpa y al victimismo. Mientras te veas como víctima de los otros, seguirás atrapado en el juego. Tus vínculos son espejos, no castigos. Cada desencuentro es una oportunidad para preguntarte, ¿qué parte de mí coopera con esto? El ego odia esa pregunta, porque destruye su narrativa de inocencia. Pero sin ella, no hay integración posible. Culpar al otro es una forma elegante de seguir dormido. Reconocer tu participación en el sufrimiento es lo que te devuelve el poder. Este es el momento en que el hechizo comienza a resquebrajarse. El tercer paso es la integración propiamente dicha, el encuentro consciente con la sombra. No se trata de eliminar, sino de incorporar. La sombra contiene tanto oscuridad como potencial. Dentro de tus defectos también habita tu honestidad, dentro de tus miedos, tu sensibilidad. La integración ocurre cuando puedes mirarte completo y no fragmentado. Empiezas a entender que ni el amor ni el dolor son enemigos, son procesos de la misma alquimia. En términos junguianos, es el momento en que las polaridades opuestas del alma se reconocen mutuamente. En ese instante, dejas de pelear con tus emociones y comienzas a escucharlas. La tormenta no se disipa porque huyas, sino porque aprendes a flotar sobre sus olas. Muchas personas creen que integrar la sombra las hará más racionales o más dueñas de sí, pero en realidad el resultado es más humano. Te vuelves más compasivo, más auténtico, menos reactivo. Ya no necesitas fingir perfección, porque entiendes que tu fragilidad es parte del equilibrio. Esta actitud interior cambia tus relaciones. Las personas tóxicas dejan de tener poder sobre ti porque ya no encajan en tu vibración emocional. Lo que antes llamabas destino, ahora entiendes como elección. La integración te otorga libertad porque disuelve la necesidad de repetir. Lo que estaba fragmentado en ti ahora coopera con tu conciencia.
El cuarto paso es la acción simbólica. En la tradición junguiana, cada transformación interna necesita expresarse en el mundo. Escribir, pintar, hablar, o simplemente cambiar una conducta son maneras de materializar lo que ha ocurrido dentro. Si reconociste un patrón, toma una decisión distinta esta vez, aunque sea pequeña. El inconsciente entiende el lenguaje del símbolo, no de la lógica. Una acción nueva envía el mensaje de que ya no estás dormido. Salir del ciclo implica moverte, no solo entenderlo. La acción consciente cierra el círculo de sanación que el intelecto por sí solo jamás puede resolver. Este proceso no tiene atajos. No puedes iluminarte imaginando figuras de luz, decía Jung, sino haciendo consciente tu oscuridad. Romper el hechizo junguiano exige disciplina emocional, pero también ternura. Abrirte al cambio sin condenarte por haber repetido tanto. Porque lo que estaba detrás de cada error era solo un intento torpe de sanar. Y cuando entiendes esto, la vergüenza se disuelve. Lo que queda es aprendizaje, y una gratitud profunda por la inteligencia misteriosa del inconsciente que te trajo hasta aquí, incluso a través del dolor. A veces, integrar la sombra significa poner límites. Decir no a lo que antes aceptabas. No porque odies al otro, sino porque eliges no traicionarte. Es el paso más visible del proceso, pero también el más malinterpretado. Muchos confunden sanar con volverse frío o distante. Pero el verdadero límite no surge del miedo, sino del respeto por tu integridad. Aprendes que el amor no debería doler como antes, que el silencio no siempre es abandono, y que cuidar de ti no es egoísmo, sino madurez emocional. En esta etapa, descubres que la paz interior no es ausencia de conflicto, sino coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Otro aspecto fundamental del proceso es aprender a dialogar con tus emociones sin identificarse con ellas. No eres tu rabia, ni tu tristeza, ni tu deseo de control. Eres la conciencia que los observa. Cuando el complejo se activa, puedes detenerte, respirar, y nombrarlo. Esto es mi miedo al rechazo, esto es mi necesidad de aprobación. Nombrar neutraliza. El acto de reconocer sin juzgar desactiva el hechizo. Jung decía que la conciencia es la luz que convierte a los demonios en aliados. Cuando los nombras, dejan de moverse en la oscuridad de lo inconsciente y comienzan a trabajar a tu favor. Integrar también implica reconciliarte con tus padres, no necesariamente en la vida externa, sino en tu interior. Cada persona que te desestabilizó emocionalmente representa, en alguna medida, el eco de tu infancia. Romper el hechizo relacional es perdonar sin olvidar, comprender sin justificar. Puedes mirar atrás sin quedarte atrapado en el resentimiento, entendiendo que todos actuaron desde su propio nivel de conciencia. La maduración no borra el pasado, lo abraza. Y en ese acto, el vínculo con tus propios orígenes deja de ser una herida abierta para convertirse en raíz. Cuando alcanzas cierta integración, la vida cambia de textura. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no reaccionas igual. La situación que antes te desbordaba ahora se convierte en un espejo útil. El otro deja de ser un enemigo o un juez. Empiezas a experimentar relaciones más limpias, más conscientes, donde el amor no nace del vacío, sino de la plenitud compartida. Ya no buscas que alguien te complete, sino que te acompañe. Romper el hechizo significa comenzar a elegir desde la libertad, no desde la carencia. Este camino, sin embargo, no tiene final. Integrar es un verbo continuo. La sombra cambia de rostro con cada etapa de la vida. Los viejos complejos evolucionan, se transforman, pero no desaparecen del todo. Y eso está bien, porque sin fricción no hay crecimiento. La clave es mantener viva la capacidad de observar, cuestionar, corregir cuando lo necesites. La individuación no es llegar a un destino definitivo, sino convertir la vida entera en diálogo con tu inconsciente. Es un arte que requiere presencia, humor y paciencia. Y, por encima de todo, una curiosidad radical por conocerte de verdad. Romper el hechizo junguiano no te transforma en un ser perfecto. Te transforma en alguien real. En alguien capaz de sentir el dolor sin derrumbarse, de amar sin perderse, y de estar solo sin sentirse vacío.
La sombra integrada deja de ser amenaza, se convierte en brújula. Y entonces, todo lo que antes parecía caos revela su propósito secreto, guiarte hacia esa versión de ti que siempre estuvo esperando emerger. Ese es el punto de inflexión donde el sufrimiento deja de tener sentido literal y se convierte en símbolo. El inconsciente ha hablado. Y tú, por fin, escuchas. Imagina a una mujer que siempre terminaba en el mismo punto, amando demasiado, sufriendo demasiado y preguntándose por qué. Cambiaba de parejas, de ciudades, de rutinas, pero no de destino. Cada historia parecía empezar con luz y terminar en la misma sombra. Su nombre no importa, podría ser el tuyo, el mío o el de cualquiera. Lo interesante no es quién fue, sino cómo logró romper la trampa cognitiva que Jung describió hace más de un siglo. Durante años, ella creyó que tenía mala suerte. Decía que se topaba con personas equivocadas, que tal vez el amor simplemente no era para ella. Pero bajo esas explicaciones modernas se escondía una verdad más profunda, estaba repitiendo su historia sin saberlo. Había crecido en un hogar donde el afecto era una moneda condicional, donde el amor aparecía solo después del sacrificio. De adulta, su inconsciente siguió ese mapa y buscó parejas que la hicieran demostrar merecimiento. No lo hacía por masoquismo, sino por fidelidad a una narrativa interna nunca cuestionada. Todo cambió cuando su última relación colapsó de la manera más predecible, desgaste emocional, dependencia y vacío. En vez de buscar distracción, decidió mirar hacia adentro. Ese gesto, casi imperceptible, fue el punto de inflexión. Por primera vez no culpó al otro. Recordó una frase de Jung: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Entonces comprendió que el patrón no era un castigo, sino una oportunidad. Una repetición pedagógica del alma para mostrarle lo que aún no había aprendido. El proceso no fue rápido. En las primeras semanas, el silencio fue insoportable. Sin el ruido del otro, emergieron voces antiguas, la niña que se sentía insuficiente, la adolescente que creía que debía ser perfecta para ser amada. Estas imágenes interiores son lo que Jung llamaba figuras del inconsciente personal. No son recuerdos sueltos, sino fragmentos vivos de la psique que esperan diálogo. Ella comenzó con algo simple: escribirles cartas. No para sanar mágicamente, sino para escuchar lo que nunca había querido oír. Cada palabra era una forma de devolver luz a la sombra que la había conducido en secreto. En una de esas cartas escribió: ya no necesito salvar a nadie para sentirme valiosa. Fue una frase sencilla, pero encendió un cambio interno. Empezó a notar cuántas veces en su vida había buscado redimir al otro, ser su guía, su refugio, su pilar. Ese rol era su máscara heroica, la manera más sofisticada de mantener vivo su complejo de merecimiento. Jung habría dicho que el complejo, una vez revelado, pierde parte de su poder. Y así fue. A medida que lo observaba sin juicio, el patrón se debilitaba. Esa observación activa dio paso al siguiente movimiento: la aceptación. La mujer dejó de intentar cambiar su pasado o sus heridas. Comprendió que la sombra no se destruye, se integra. Las emociones que antes huía ahora se convertían en mensajeras. La tristeza le mostraba su sensibilidad, la rabia su deseo de poner límites, y la culpa su esfuerzo por complacer. Este acto de relectura emocional cambió su relación con ella misma. Dejó de enjuiciarse, y en ese espacio de amabilidad interior comenzó el verdadero cambio. Ya no buscaba amor para llenar su vacío, sino para compartir su plenitud. Pasaron meses y un día conoció a alguien nuevo. No hubo fuegos artificiales ni el magnetismo dramático al que estaba acostumbrada. De hecho, dudó al principio, porque le faltaba esa adrenalina que solía confundir con pasión. Pero algo la tranquilizaba: con esta persona podía respirar. No había juegos de poder, ni silencios estratégicos, ni necesidad de demostrar nada. Era extraño y hermoso. Jung diría que el alma estaba empezando a amar con conciencia, no desde la proyección. Con cada conversación, con cada pequeño conflicto, la mujer se dio cuenta de algo fundamental: las viejas heridas ya no dictaban su respuesta. Cuando la inseguridad aparecía, la reconocía sin dejar que hablara por ella. Cuando el miedo a perder surgía,
lo miraba con ternura. Y en ese equilibrio nacía la confianza. Era la primera vez que sentía lo que Jung describió como individuación en el amor, la unión entre dos personas completas, no la fusión entre dos mitades heridas. Pero el viaje aún guardaba una última lección. En una discusión banal, su pareja le dijo algo que la hizo reaccionar con una intensidad inesperada. Por un instante, el complejo dormido despertó. Sintió el impulso de justificar, de complacer, de salvar. Sin embargo, esta vez lo vio venir. Respiró. Observó la escena desde fuera, casi como si viera una película. Y en ese momento, el hechizo se rompió del todo. No porque no sintiera dolor, sino porque ya no era esclava del guión. Había aprendido a distinguir su historia interna de la realidad externa. El cambio fue tan profundo que incluso su cuerpo lo notó. Duerme mejor, dice ella, y no necesita estar acompañada para sentirse viva. No es que haya encontrado la relación perfecta, sino una forma más sana de relacionarse. Y eso es infinitamente más valioso. En palabras de Jung, el propósito de la vida no es perfeccionarse, sino volverse entero. Y ella, finalmente, había alcanzado una paz que no dependía de nadie. Este caso, aunque particular, encierra una enseñanza universal. Todos repetimos lo que no entendemos. Los vínculos que duelen no son errores, son espejos. Nos devuelven las partes de nosotros mismos que todavía esperan reconciliación. El inconsciente no busca castigarnos, busca completarnos. Por eso la trampa cognitiva junguiana del amor tóxico no es una maldición, sino un llamado. El alma usa el deseo como lenguaje y el sufrimiento como despertador. Y cuando aprendes a escuchar, el ciclo se detiene. Romper el patrón no significa dejar de amar, sino comenzar a amar de verdad. Amar sin expectativa de rescate, sin miedo al abandono, sin necesidad de controlar. Amar como quien camina junto al otro, no como quien se aferra. Esa es la paradoja de la integración, cuando ya no necesitas el amor para completarte, aparece de la forma más natural y profunda. Y ahí, en esa calma inexplicable, nace la libertad. El amor consciente no es una estrategia psicológica, es un estado del alma. Llega cuando la sombra y la luz se dan la mano y dejan de pelear. La mujer del caso lo resume con una frase que podría ser el epílogo de toda la obra de Jung: lo que antes me destruía, ahora me enseña. Y eso es integración en su forma más pura, convertir el dolor en sabiduría. Si llegaste hasta aquí, hay algo que vale la pena reconocer: este viaje no fue solo suyo. También fue tuyo. Cada historia que te resonó, cada imagen que pareció hablarte, no era coincidencia. Era tu inconsciente participando en el relato. Tú también has sentido ese tirón invisible hacia lo que te hiere, esa atracción inexplicable hacia lo que te transforma. Y quizás ahora, después de todo esto, entiendas un poco mejor por qué. Así que aquí está la invitación final. Deja que tu sombra te hable. No la calles, no la enfrentes como enemiga. Escúchala hasta que su mensaje se vuelva claro. Quizás descubras que todo lo que has buscado afuera era una parte de ti misma esperando ser recordada. Porque al final, el autoconocimiento no es un acto de egocentrismo, sino de reconciliación con la vida. Y en ese abrazo silencioso entre lo que fuiste y lo que eres, encontrarás lo que Jung llamaba totalidad. Y antes de cerrar este viaje, si este mensaje resonó contigo, suscríbete a La Mirada Filosófica. Aquí seguimos explorando las geografías ocultas del alma, los laberintos de la mente y las grietas por donde la conciencia se filtra. Porque entenderte no es un lujo espiritual, es el único camino para dejar de repetir. Como diría Jung, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta.